módulo 7 vamos a hablar del neoclasicismo y el romanticismo. Es una fase bien interesante, bien importante. Dentro del arte es una ruptura con lo anterior, es una ruptura con lo establecido. Ya no vamos a ver cómo todo no depende ya de la Iglesia y de las monarquías, aunque sí, en cierta medida, sino que el desarrollo de las ideas ilustradas y las revoluciones, tanto la independencia estadounidense como la Revolución Francesa, van a determinar un nuevo arte, un arte bastante diferente en cuanto a temática, etcétera. En cuanto a lo que es la arquitectura, hay una recuperación de, valga la redundancia, o mejor dicho, otra vez hay una recuperación de los valores clásicos, pero unos valores diferentes, unos valores en los que la mirada principal se va hacia Grecia. Grecia se convierte en la muestra principal de este tipo de arte. Eh, hay una, hay una visión diferente, hay un estudio mucho más culto. Winkelmann inaugura lo que se llama la historia del arte en sí, ¿no? Como disciplina en este siglo XVIII. Hay una evolución diferente. Si se fijan, esta iglesia de la Magdalena de París es claramente, a pesar de la escala no gigantesca, es claramente un templo tástilo, un templo griego. Podría estar perfectamente en la Acrópolis de Atenas, salvo esas diferencias, ¿no? que digo, ¿no? Evidentemente es un templo de unas proporciones gigantescas, ¿no? En comparación con, con la escala, ¿no? De los templos antiguos. Hay una recuperación del orden, en este caso corintio, aunque el orden dórico va a ser el orden principal, porque recuerda mucho más a Grecia, es un orden que solo es empleado en Grecia en la antigüedad. Es un tratamiento diferente y además nunca ha habido una intromisión tan grande del lenguaje clasicista, de la forma del templo, ¿no? Del templo antiguo en un templo católico, ¿no? En un templo cristiano en este sentido. La National Gallery es un buen ejemplo, fue muy criticada porque William Wilkins, al introducir esa pequeña cúpula y detrás, rompió con todo lo principal. Hay un rasgo característico dentro de la arquitectura neoclásica que es sobre todo la expansión en horizontal de las fachadas y la animación a través de pequeños elementos que sobresalen, ¿no? Como en este caso el pórtico principal y luego hay unos pórticos laterales, ¿no? Esta es la parte más o menos eh, encargada o realizada por William Wilkins. Hay una parte, ha habido numerosísimas ampliaciones de todo esto, pero generalmente lo que destaca en este caso es eh, esta, eh, esta incorporación de elementos de la arquitectura clásica a una tipología de arquitectura civil, además una tipología muy característica de esta época en la cual el saber adquiere mucha importancia, es decir, es una pinacoteca, es un museo, son, eh, son edificios con funciones civiles y funciones para el pueblo, ¿no? Como es la difusión de la cultura. En cuanto a la escultura, destaca, por ejemplo, esta pieza de Antonio Canova. Canova estudió muchísimo las piezas arquitectónicas, sobre todo el arte de la escultura helenística. Se le acusa de un tratamiento muy frío, ¿no? En la expresión de las personalidades. No hay ese arrebatamiento, ¿no? Ese simbolismo, esas pasiones exacerbadas que había en el barroco, sino que por el contrario lo que apreciamos aquí es una contención en los rostros. Lo importante es el tema, es un tema sacado de la literatura clásica, ¿no? Es una composición además que tiene panóptica, tiene múltiples puntos de vista, está resuelta con mucho éxito, ¿no? Los brazos de sí que rodean la cabeza, entonces que generan un punto de interés, un punto de inflexión en la escultura. Se puede apreciar de muchas maneras, hay movimiento, pero sobre todo lo que prevalece es ese virtuosismo técnico impresionante, ¿no? En este caso, la utilización del trépano y de técnicas que devienen de la antigüedad, ¿no? Y que Miguel Ángel y otros autores también recuperaron en fases como el Renacimiento, pero que al fin y al cabo aquí, dentro de la intrascendencia del tema, ¿no? De la recuperación de un tema clásico, que no es un tema que que no es por un lado conmemorativo ni por otro lado religioso, le convierte en una obra bastante característica de este periodo neoclásico y de esa frialdad y ese distanciamiento del que se acusa Antonio Canova y en general a toda la escultura neoclásica. En pintura tenemos
este juramento de los Horacios de David, que recuerda en la disposición de los elementos y en el tratamiento en profundidad a través de planos horizontales o de líneas paralelas, dimensiones paralelas, recuerda mucho al tratamiento de los relieves antiguos, a los relieves de los tímpanos y de los triglifos y metopas de los templos clásicos, ¿no? Es algo muy significativo, es algo muy característico y recupera además una esencia. La pintura neoclásica va a buscar lo heroico, la esencia dentro de la historia, ¿no? En este juramento de los Horacios va hacia lo esencial en este caso y deja de lado lo anecdótico. Además el tratamiento es un tratamiento claroscurista con una anatomía perfecta, llevada a cabo con gran rigor y con gran virtuosismo. Ingres, en este caso, utiliza esta especie de metáfora, ¿no? De la sabiduría, del bien contra el mal, de la esfinge, ¿no? Que plantea a Edipo un enigma y Edipo lo resuelve, ¿no? Es un tratamiento también muy clásico, esa horizontalidad, vuelvo a decir, ese perfil que bebe mucho de la estatuaria antigua, ese tratamiento de los volúmenes, el tema escogido, etcétera, son cúlmenes, ¿no? de las obras neoclásicas. Aunque Ingres es un autor neoclásico bastante particular, que aporta bastantes novedades con respecto a otros autores, ¿no? Pero sin embargo es, creo que, considerado, ¿no? como el rey del dibujo neoclásico y sobre todo de esas anatomías, ¿no? idealizadas, esas anatomías que beben de los periodos clásicos del arte, ¿no? y sobre todo de la idea, ¿no? La idea de desnudo y de cuerpo como, como resumen de la belleza, ¿no? De la belleza del ser humano. Géricault inaugura un poco la tradición romántica de la pintura. Esta balsa de la Medusa tenía todo lo que les importaba a los románticos, ¿no? Que era un tema dramático, real además, un tema heroico además, que buscaba en la personalidad, en la esencia de la nación, ¿no? Su forma de ser, la muerte, ¿no? Todos estos temas planean el canibalismo al que fueron sometidos muchos de los supervivientes de este hecho real, ¿no? De este episodio real de la historia. Todas estas cosas, evidentemente, son importantes, ¿no? Y Géricault rescata con gran maestría. Hay una idealización total, evidentemente, ¿no? Aunque se dice que él estuvo estudiando toda la información, estudió el esquema de la balsa que le habían mostrado, ¿no? Sí, sí es una mezcla entre el rigor histórico, entre la pintura de historia y toda la fantasía, ¿no? y los valores y la personalidad que irradian de las obras románticas. En el otro lado estaría Caspar Friedrich, que resume en su obra el concepto de lo sublime, la profunda contención protestante, el nacionalismo en los paisajes, ¿no? de Alemania, etcétera. Todo ello en oposición a las ideas de la Ilustración, por un lado, y sobre todo al imperio napoleónico, ¿no? Friedrich es un autor que contiene toda la gran poética del romanticismo, consigue representar una naturaleza que tiene unos valores que van más allá de lo que se ve, sino que llegan a transmitir en el espectador y sobre todo en el cuadro una imagen de importancia y de gran de gran sobrecogimiento, ¿no? Es una naturaleza poderosa que representa tanto la magnitud o la magnificencia de Dios como la magnitud de un imperio, ¿no? O en este caso de un territorio como es el territorio alemán. Es un autor que no tiene parangón, es un autor característico y famoso en todo el romanticismo, no solo dentro del propio territorio donde hace sus obras, sino que ha llegado a trascender muchísimo en la historia del arte, incluso en la historia del arte contemporáneo.